Vamos a ver lo que es un campo clave y un campo índice. Un campo clave es aquel campo en donde su contenido es único y no se va a repetir. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla, el campo clave aquí podría ser el código de empleado. Para que nosotros le podamos definir que el campo es clave, debemos hacer clic en la llavecita que automáticamente en el campo donde estamos parados les va a dar la propiedad de campo clave. Recuerden ustedes que el contenido de un campo clave es único, o sea, en este caso el campo clave es empleado, código de empleado, porque no va a haber dentro de la empresa dos empleados con el mismo código. No podría ser ni nombre ni apellido. ¿Por qué? Y porque yo encontraría a más de un empleado que tiene el mismo nombre, o encontraría quizás más de un empleado con el mismo apellido. Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos número de cliente. El número de cliente es campo clave. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener dos clientes con el mismo código. Por eso es que aquí otro ejemplo es de número de cliente como campo clave. Aquí tenemos tres tablas, una tabla de cliente, una tabla de libro y una tabla de órdenes de pedido. Indiscutiblemente dentro de la tabla de cliente, el código de cliente es campo clave. Dentro de la tabla de libros, el código que yo le voy a dar a cada uno de los libros es campo clave. Dentro de las órdenes de pedido, el número de orden es campo clave. Recuerden ustedes que el campo clave no se repite en toda la tabla. Para designar un campo clave, tengo que hacer clic en la llavecita parado dentro del campo. Ahí vemos cómo se define el campo clave. Me paro dentro del campo y hago clic en la llave. En este caso, fíjense en ustedes que dice que el código de empleado es el campo clave, es el campo principal. ¿Por qué? Y porque no voy a tener dos empleados con el mismo código. Aquí tengo otro ejemplo donde el código del cliente es el campo clave. Si ustedes ven, está con la llavecita al lado. Otra característica es que un campo puede ser índice. Si ustedes van a buscar por un campo, se dice que ese campo es índice. Puede llegar a ser índice con duplicado o índice sin duplicado. Por ejemplo, ¿voy a buscar por apellido? Sí. Bueno, entonces es campo índice. Cuando busco con ese apellido, ¿puede devolver a más de uno? Si es que sí, es índice con duplicado. Y si es que no, es índice sin duplicado. Otro ejemplo sería, ¿puedo buscar por número de documento? Sí. Cuando yo tipeo ese número de documento, ¿me va a devolver uno o más de uno? Si me va a devolver uno solo, se dice que es índice único. Si me va a devolver más de uno, se dice que entonces va a ser índice duplicado. Y después tenemos los que son los campos obligatorios. Estamos acostumbrados, y más en Internet, de identificar los campos obligatorios porque en ellos aparece un asterisco. ¿Qué significa que un campo sea obligatorio? Que sí o sí lo debo cargar. No puede quedar vacío. Por ejemplo, un campo obligatorio puede ser nombre. ¿Por qué? Porque todos tenemos un nombre. Un campo obligatorio puede ser apellido, porque todos tenemos un apellido. Un campo quizás no obligatorio puede ser dirección de email, porque hay gente que no tiene dirección de email. En este caso, fíjense en ustedes. Eh, Me dice que tengo la empresa y después tengo dirección. Y tengo dirección con un asterisco. ¿Qué significa? Que esa dirección la debo cargar. Pero tengo la alternativa de una dirección 2.
no todas las empresas tienen dos direcciones. Entonces esa la deja libre. Código postal dice que es obligatorio. ¿Por qué? Y porque todos tenemos un código postal. Ciudad la designa como obligatorio. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una ciudad. País es obligatorio. ¿Por qué? Porque todos tenemos un país. Teléfono de domicilio. En este caso, alguien dice que teléfono de domicilio es obligatorio. O sea que nosotros necesitamos un número de teléfonos para identificarlo. Pero, por ejemplo, en información adicional no lo pone obligatorio. ¿Por qué? Porque hay gente que lo puede cargar o hay gente que no lo puede cargar. Resumen. Un campo es obligatorio cuando yo voy a decir que sí o sí hay que cargarlo. O sea que no puede quedar en blanco. Y un campo es no obligatorio cuando tengo la posibilidad de que no se cargue el dato dentro del campo. Un ejemplo puede llegar a ser número de calle. Aunque parezca mentira, hay gente en donde vive en la provincia en donde no tiene número de calle, o sea que no tiene número en su domicilio, es calle sin número, entonces ahí podría ser no obligatorio. El campo piso, el campo piso no es obligatorio porque hay gente que vive en casa y entonces en el piso no se pondría nada. Bueno, aquí entonces terminamos de hacer un resumen de lo que es campo clave, campo índice, índice único, índice duplicado y campo obligatorio.